Para cuando te toque hablar alguna vez ante los medios de comunicación, estos secretos te van a venir muy bien. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Daniel Colombo, su amigo coach, compartiendo un nuevo contenido hoy sobre cómo afrontar a los medios de comunicación. Antes de meternos con eso, te invito a suscribirte a este canal de YouTube y activar la campana para que te notifiquemos de los nuevos videos. La tarea del periodista profesional y la del vocero o vocera son completamente distintas y por eso es importante conocer y entender el rol de una y otra parte si es que vas a dedicarte a ser alguien que salga en los medios de comunicación en nombre de una empresa, una ONG, tu propio negocio o sos un profesional independiente. Quienes son portavoces tienen la función de comunicar y representar a una organización, mientras que, por su lado, los periodistas, entre otros aspectos, buscan entender y comunicar información generando noticias que potencialmente puedan ser de interés para el público al que se dirigen. Teniendo esto en mente, ser un buen vocero implica prepararse para tratar con los periodistas y los medios que representan. Y puede suceder que esto implique que puedan ponerte a veces en situaciones un poco incómodas. De hecho, he escrito un libro sobre este tema, Media Training, Manual Práctico de Voceros. Aprender a convivir con el rol de la persona que comunica las novedades de la empresa, dando entrevistas y afrontando situaciones de crisis ante la prensa, es una habilidad que se puede entrenar. Se le llama justamente Media Training a la formación de esas habilidades específicas que son muy distintas de la oratoria por las que se incorporan, mejoran y pulen los estilos propios para afrontar con mayor eficacia las situaciones de exposición en medios tradicionales y también en los que llamamos los nuevos medios, como todos aquellos basados en Internet. Incluso también tu desempeño en videos institucionales en vivo, en redes sociales y transmisiones en directo de todo tipo, solamente por citar algunos ejemplos. Hoy quiero traerte 7 tips para que puedas ejercitar el rol de los voceros, de los voceras, en definitiva de ser portavoz. El primero es estar informado. Es imprescindible estar al tanto de las noticias del día y por supuesto de tu marca, productos, servicios, de tu negocio o incluso sobre los rumores que la prensa maneje a la hora de enfrentarte a sus preguntas. Muchas veces esas preguntas basadas en especulaciones o en informaciones a medias de las que no estás al corriente pueden ponerte en una situación de tensión innecesaria y hacerte dudar de la seguridad de tus argumentos con los que contás. Entonces, atención a esto. La sugerencia es que trabajes junto a los responsables de comunicación para poder alinear los mensajes. Relacionado con lo anterior, hay que determinar los mensajes claves y definir escenarios. Justamente se le llama mensajes claves a las 2 o 3 frases cortas que vas a tener preparadas para introducirlas dentro de las respuestas que brindes a la prensa. Este contenido necesita ser adecuado según el hecho por el que te están entrevistando y es básicamente lo que a vos te interesa que el público recuerde luego de la entrevista. Entonces, el pensar y diseñar estos ejes temáticos te va a traer mayor claridad en el contenido a transmitir, además de responder sobre otros temas. Quienes son buenos portavoces se las ingenian para incorporar estos mensajes claves de una manera natural en sus respuestas e incluso es recomendable reiterarlos 1 o 2 veces dentro de la entrevista en el caso de que sea extensa. Por supuesto que vas a cambiar levemente las palabras. Vamos con la tercera clave, es evitar contradicciones. Contradecirte te podría decir que es una de las formas en las que los periodistas pueden intentar tomar ese argumento y de alguna manera retrucarte o la forma en que expones tus ideas para volverse más incisivos al preguntar. Si no estás seguro de las ideas que vas a compartir con la prensa, no las menciones. Evita explicar 2 ideas
o situaciones contrarias a tu argumento principal. Siempre focalizar en una idea clave y de a una por vez. Una técnica es responder solo lo que te preguntan en temas espinosos y explayarte más en temas más amables o que quieras comunicar mejor. También otro tip es ordenar el argumento. Parte de lograr la claridad en tu exposición de una idea o situación es manejar la forma en que vas a argumentar. Y para poder crear argumentos sólidos, primero hay que asegurarse de que todas las personas que te están escuchando van a entender sin dudar lo que estés expresando en el inicio, en el desarrollo y en la conclusión. No uses adjetivos o palabras que puedan llevar a la duda o conclusiones erróneas, ni tampoco un lenguaje que sea demasiado profesional, porque es necesario adquirir la destreza de traducir conceptos complejos en palabras que todo el mundo entienda, excepto que hables en un medio muy especializado. Recordá que estás en tono informativo, no publicitario, por lo cual la forma de expresarte necesitará ser neutra, sin quitarle entusiasmo al mencionar el nombre de tu empresa o los logros o cualquier otro aspecto que puedas destacar. Y en este punto también es interesante que desarrolles el poder de síntesis. Sí, poder de síntesis, porque cuanto más largo sea tu argumento, hay más posibilidades de ser interrumpido y que haya repreguntas o que te pierdas dentro de esa cantidad de ideas que estás expresando. Y esto es especialmente importante en caso de crisis, donde hay que limitarse a decir la información muy precisa, muy clara y muy sencilla de entender. Y sobre los momentos de crisis, por supuesto que si hay víctimas fatales, ojalá que no, pero puede suceder, lo primero son las condolencias y todo lo que está haciendo la empresa o estás haciendo de tu parte en esa circunstancia, por ejemplo, ayudando y conteniendo a los familiares. Y después todo lo demás. Otro tip es tener comunicación asertiva. La comunicación asertiva al hablar como vocero, como portavoz, es esencial a la hora de comunicarte con las demás personas y también cuando estés representando públicamente a una organización. Una buena forma de usar comunicación asertiva durante tu exposición ante la prensa es mostrarte abierto o abierta a las preguntas, moderando el lenguaje, tanto verbal como no verbal, para mostrar esa predisposición. Te sugiero que evites palabras agresivas o confrontar con los periodistas cuando te hagan preguntas incómodas. Trata de referirte a los periodistas por su nombre, conocer el medio al que representan y responder con un estado de calma en todo momento, más aún ante situaciones delicadas. Otro tip para complementar las relaciones con la prensa: responder con cortesía y simplicidad. La calidad de las respuestas no está solo en el contenido que vos entregues. Muchas veces la prensa va a insistir con preguntas solo para buscar la confirmación de una reacción. Por ejemplo, si mostrás incomodidad o te sentís nervioso o te trabás, puede ser que ante la tercera vez que un periodista insiste en la misma pregunta te lleve a un tono de hostilidad en tu respuesta. Si tu argumento ha sido convincente, pero el tono de la respuesta fue hostil, puede suponerse que la verdad es otra o que te molesta expresar esa respuesta. Entonces, la solución a esto es ser cortés, simplificar las respuestas ante la insistencia si ya lo explicaste antes. Y también otra clave para agregar es ser una fuente de datos confiables. Los periodistas valoran tener fuentes de información de confianza a las que puedan recurrir constantemente. Si sos una persona que acostumbra a darles primicias, a notificarles personalmente de las novedades importantes o simplemente con ser amable en el trato con la prensa, es posible que esto juegue a favor cuando se trate de comunicar alguna situación de crisis o responder por situaciones complejas. Ser confiable también es un valor agregado de cualquier buen vocero o vocera, porque todo se basa en generar relaciones de calidad en las buenas y en las malas.
Por supuesto que tengo muchos más tips que me gustaría compartir con vos como experto en Media Training, con los que ya he entrenado a miles de voceros en distintos países. Estas ideas que te compartí hoy son apenas un pequeño puntapié de lo que significa dedicarse a ser un buen portavoz. Si querés aprender más sobre esta actividad y mi experiencia con los medios, te recomiendo este libro que acabo de lanzar, que se llama Media Training, Manual Práctico para Voceros, cómo hablar con los medios y comunicar eficazmente tus mensajes. Está disponible en todas las plataformas, en librerías en muchos países, en Amazon, en formato digital. En este caso aquí tengo el ejemplar en papel, es un libro de unas 200 páginas explicado en lenguaje sencillo. Muy bien, amigos y amigas, hoy hemos hablado sobre cómo entrenarnos como voceros para dar declaraciones ante los medios de prensa, ante una radio local, el periódico de tu pueblo, si estás representando a alguna organización, si organizás un evento, muchas veces te hacen entrevistas y te pones un poco nervioso o nerviosa. Bueno, estos tips que te entregué, más lo que comparto en mi libro, te van a venir como anillo al dedo para poder mejorar tu desempeño. Muchas gracias por acompañarme una vez más. Te invito a suscribirte a este canal de YouTube, a dejar tus comentarios aquí abajo. Recordá activar la campana para que te notifiquemos de los nuevos videos. Y en la descripción del video aparece mi página web, también tenés el link a todos mis libros y todas mis redes sociales para que también estemos en contacto. Gracias por acompañarme una vez más y hasta la próxima.